Hola mis cinéfilos con estilo, soy la Tana de Cine con Estilo y hoy estamos con Pablo Toscano. Él es el director de animación de Assassin's Creed. Odyssey, exactamente, trabajando en el estudio de Quebec que tiene la empresa Ubisoft. Qué bueno, ¿y cómo se te ocurrió estudiar animación? Buena pregunta. De hecho, bueno, mi formación empezó justamente en Argentina, sobre todo en el mundo de la arquitectura y del 3D. En ese sentido era más, por ejemplo, los objetos más estáticos, podríamos decir, más a los universos, a los edificios. Y en ese sentido me fui justamente involucrando cada vez más en el 3D, es algo que me apasionó siempre, esto de poder crear la realidad en un ambiente virtual. Y en el año 2003 emigré justamente a Quebec, en Canadá. En ese sentido fue muy interesante porque empecé a descubrir todo un aspecto más artístico de justamente lo que es el 3D. Y de hecho ahí descubrí los primeros personajes y en ese sentido tuve la suerte de trabajar en una empresa en donde estaban justamente realizando series, televisiones, de hecho en 2 dimensiones, y videojuegos para la web. En ese sentido fue bárbaro porque con mis conocimientos de 3D empecé a trabajar en este estudio y los directivos de esta compañía me exigían que yo empezara a animar en 3D, pero con los conocimientos de las 2 dimensiones, que es muy diferente. Para darte una idea, es como si comparáramos de hacer un dibujo animado en papel y manejar una marioneta de madera. O sea, que te pidan hacer lo mismo es como complicado. Y en ese sentido, mismo si era bastante joven e inexperto, me permitió aprender muchísimo de la animación tradicional. Y eso fue una base increíble y fue también un despertar de mi pasión por no solo el movimiento, sino sobre todo las emociones en el movimiento. ¿Qué sentiste cuando se te abrieron las puertas de Assassin's Creed? Bueno, fue toda una emoción. De hecho, mi sueño era siempre trabajar en Ubisoft, mismo desde Argentina. De chico, el primer juego que jugué perdón, fue Príncipe de Persia, con lo que tuve la gran suerte de primero cumplir uno de mis primeros sueños, que fue trabajar en un Príncipe de Persia, también mismo si lo había jugado. Trabajé en el año 2010 la versión Forgotten Sun para la Wii, una versión Wii de Príncipe de Persia. Y después cuando llega el comienzo de Assassin's Creed, en un momento donde Assassin's Creed es la licencia más importante justamente del estudio Ubisoft, del desarrollador Ubisoft, hace que, bueno, justamente tenés un orgullo y una responsabilidad muy grande en poder realizar lo mejor y dar lo mejor de vos mismo. Bueno, ya que lo vamos a empezar a relacionar con el cine, ¿qué te parecieron las películas tanto del Príncipe de Persia como la primera de Assassin's Creed? Lo que te puedo decir más que me parecieron que es muy difícil realmente realizar películas de videojuegos. Y no somos el único ejemplo. Hay muchísimos casos donde llegar tanto a los fans de videojuegos como a los fans de películas es muy complicado teniendo un contexto de juego interactivo al mismo tiempo y de historia. Assassin's Creed, la licencia y la historia da para muchísimo, da para realmente ir muy profundo en los temas. Yo lo que te podría contar, más que comparar un poco qué es hacer videojuegos o qué me parecieron las películas, algo que les puede interesar muchísimo con respecto a lo que es el futuro de la industria del cine y la forma de producir cine. De hecho, todo lo que es animación en sí, vemos que hoy en día el universo del cine y del videojuego están separados. Y vemos como cada vez la calidad de los videojuegos hacen que esta separación sea cada vez más pequeña. A tal punto que hoy en día, por ejemplo, en juegos como Assassin's Creed Odyssey, si comparas el agua, el mar, Egeo que hicimos, las obras arquitectónicas, o sea, hay elementos que ya llegaron al realismo absoluto. Son realmente iguales que lo existente en la realidad. Sí, estábamos jugando justamente hoy y decíamos, qué calidad, ya, si bien lo estábamos jugando en 4K, era prácticamente como si hubiera un actor jugando que lo estaba controlando desde el joystick. Totalmente. Y de hecho, ese punto que mismo, si vos lo ves, que ya estamos tan cerca, imagínate lo que va a ser cuando realmente no haya ninguna diferencia entre una película y la calidad de imagen de un videojuego. En ese momento la grieta se va a terminar. Y tanto las producciones de cine van a empezar a utilizar tecnología de la industria de videojuegos y los videojuegos van a empezar a mezclarse más y más con lo que son las películas. ¿Te gustaría participar de alguna producción de cinematográfica? De hecho, bueno, sí, totalmente. Y de hecho participo de vez en cuando, tengo justamente amigos realizadores. Hay, de hecho, un ex colega de Ubisoft que es un realizador argentino y que está trabajando ahora en otra compañía de videojuegos. Y en ese sentido siempre me mantengo al tanto de lo que es la realización y justamente en lo que es el videojuego. Estamos cada vez más queriendo hacer una realización cinematográfica de lo que es una experiencia de juego. O sea que el concepto de cine y el concepto de realización cinematográfica está más presente que nunca. Bien, para aflojar un poco con Assassin's Creed,
y el mundo de la animación. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu película favorita? ¿Película favorita de todas las películas? Interesante, mira, no estaba preparado para ese tipo de preguntas. Creo que Avatar es una de las películas que más prefiero por varias características. Primero, por lo que significa en el arte y la tecnología del 3D. Avatar fue la primera película que vimos directamente, que no vimos diferencia entre lo que era un personaje virtual y lo que era un personaje real. La integración funcionó tan bien que podíamos perfectamente ver un personaje real o ver un personaje irreal, y nuestro cerebro lo tomaba y lo aceptaba como algo directamente real. Y en ese sentido, otra cosa que me gustó muchísimo acerca de Avatar es la forma de la construcción de la historia. O sea, cómo justamente ese sueño de justamente unificar y un poco este mundo, que tiene un poco que ver también con Assassin's Creed, un poco estos dos mundos entre lo que es el libre albedrío o, por ejemplo, estar más conectado con la naturaleza y lo que es un poco una parte más estructural, más minería, más justamente con más que podríamos decir consumación de recursos. Si vamos más al inicio de los cines, la película clásica, ¿tenés alguna favorita? Y bueno, Chaplin es uno justamente, mira, tengo una laguna el nombre de cuando justamente está él en la fábrica trabajando y que no termina, ¿cómo es que se llama? Ya me va a venir. Esa película justamente y el discurso justamente que da Chaplin me toca muchísimo, me llega muchísimo y es algo que realmente, bueno, me impactó y mismo muy seguido trato de ver el cine clásico porque hay un montón de joyas que no son conocidas, que nadie las vio y la verdad que es una picardía. Bien, ¿y hay alguna película a futuro que esperes, que digas, quiero que se estrene ya? ¿Qué película futuro? La verdad que, bueno, últimamente estoy mucho con las series. Las series me tienen... Bueno, ¿alguna serie? ¿Cuál es la última serie que viste? La verdad, bueno, me gustó mucho Black Mirror. Black Mirror es una serie que me gustó muchísimo. Exacto. Así que bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por este proyecto. Bueno, suerte. Bueno, chicos, esto fue todo. Fue Pablo Toscano para ustedes.